Muy buenas noches, bienvenidos a Mirando Lejos, querida audiencia. Y siempre un poco el reclamo, que no creo que sea solamente el reclamo de este editorialista, sino que es el reclamo de toda la sociedad paraguaya, y no es que me esté autoatribuyendo la representatividad del pueblo paraguayo, solamente escuchar el murmullo de mucha gente que ve que el Paraguay tiene una gran posibilidad de crecimiento y de desarrollo social, y quizás desperdiciemos esta esperanza, desperdiciemos estas posibilidades. Y lo peor de todo es que si nosotros hoy no somos capaces de hacer las reformas que son tan necesarias en todas las áreas, veremos en un futuro inmediato, y acuérdense lo que les estoy diciendo, y que no quiero, digamos, malograrles a ustedes ni el futuro ni la noche. Si nosotros no somos capaces de tener una democracia que gestione, que sea capaz de impulsar reformas, esas reformas que son tan necesarias, en un futuro inmediato quizás tengamos que enfrentar la ausencia de reformas y tengamos que ser invadidos y conquistados por el revanchismo autoritario. En muchos países de la región hubieron revanchismos autoritarios en contra de la incapacidad de las dirigencias políticas que gobernaron a su paladar, pero no para beneficiar a las grandes mayorías. Por eso hay que entender que existe una dicotomía entre la reforma o el revanchismo autoritario. Es el momento que en el Paraguay, después de tanto democratismo, después de tanta democracia electoral, es el momento que nosotros los paraguayos, el pueblo paraguayo, sintamos que se achica el tramo que existe entre la esperanza y la realidad. Nosotros siempre estamos esperanzados, pero cada vez la distancia entre la esperanza y la realidad se hace mucho más grande. Y qué tragedia es para los pueblos que sus gobiernos estén siempre en el punto de partida, y todavía no nos estemos acercando, no estemos visualizando el punto de llegada. Todavía no nos sentimos direccionados hacia el punto de llegada, y estamos dando de manera circular las mismas vueltas, con los mismos problemas de siempre, con las mismas groserías de siempre, de hace 30 y tantos años de democracia. Porque a esta altura del campeonato no me vengan a decir que todavía seguimos sufriendo las secuelas de lo que fue 34, casi 35 años del gobierno del general presidente, de la dictadura del general Alfredo Stroessner. Hoy, lo que no hacemos, los obstáculos que no somos capaces de franquear nosotros, ya es consecuencia de la democracia. Ya no le podemos más atribuir a Alfredo Stroessner, a la historia, ni al pasado colonial, ni a la conquista española. Tenemos hoy en día una clase política ombliguista, se mira al ombligo. Es cuestión de ver el debate parlamentario. El debate parlamentario, desde que el Paraguay independiente, de que tuvo parlamento y he sido presidente del Congreso de la República, nunca estuvo tan rebajado a lágrimas, nunca estuvo tan rebajado a cosas soeces, nunca estuvo tan rebajado a situaciones como desafueran, y restituir los fueros, sacan los fueros, en fin, una discusión verdaderamente lamentable que termina, en el fondo, empañando el gobierno del presidente Santiago Peña. Y digo que terminan empañando porque hoy la actitud irreverente contra la democracia la está llevando adelante la bancada del oficialismo. Es la bancada oficialista, pluripartidista o integrada, no solamente por Colorado, la que está enervando una situación política que de por sí no debe enervarse. Y hay que preguntarle a la clase política, porque el pueblo paraguayo sufre muchos problemas. Queremos el progreso, que anhelamos el progreso, pero hay que tener en cuenta una cosa: el progreso en primer término no es velocidad, el progreso es dirección. Direcciones no, necesitamos liderazgo. Para eso fueron elegidos senadores, diputados, presidente, vicepresidente de la República, gobernadores.
Ustedes fueron elegidos. Direccionen el progreso. El progreso no es velocidad, el progreso es dirección. Y yo, me pregunto yo, y le pregunto a la audiencia, ¿cuál es la respuesta que hoy nos está dando la dirigencia política en qué hacer con Itaipú? ¿Qué hacer con la tarifa de Itaipú? ¿Qué hacer con el sistema energético paraguayo? ¿Cómo consolidamos un sistema energético sustentable en el tiempo? ¿Qué hacemos con el IPS? Con una deuda que abulta una deuda y amontona deuda, acopia deuda y las promesas de soluciones de acuerdo entre el Ministerio de Salud y el IPS y todas esas cosas quedan en el aire. ¿Cómo se fortalece a la ANDE para que nosotros tengamos previsibilidad en el abastecimiento energético? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la caja fiscal? Acá se armó un gran barullo porque se iba a crear una superinstancia reguladora de las previsionales, de las cajas que van a pagar la jubilación de todos ustedes. Ese no es el problema principal. El problema principal es cómo hacemos para equilibrar el presupuesto de las cajas fiscales, de educación, de salud, del ejército, del sector público, por sobre todas las cosas. Del IPS a la larga, en términos estratégicos y a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con el endeudamiento público? ¿En qué términos nos vamos a endeudar? ¿Con qué finalidad nos vamos a endeudar? ¿Para construir escuelas, para hacer alcantillados, para hacer obras públicas, para mejorar la salud pública, para mejorar la educación? Señores, ustedes reciben un sueldo del pueblo paraguayo y el pueblo paraguayo merece ser servido por ustedes. La clase política paraguaya ha hipotecado o está de nuevo a punto de seguir hipotecando el futuro del pueblo paraguayo. Hay una gran deuda con el pueblo paraguayo, hay una gran herida social en el Paraguay y no nos estamos dando cuenta. Muchos que vivimos bien no nos damos cuenta de la herida social, la diferencia social, la extrema pobreza que ha crecido, la diferencia de clases que están creciendo. Y tenemos un Estado que en muchos casos, que en muchas situaciones se cruza y entrecruza de brazos. ¿Dónde está la dirigencia política que nos tiene que conducir? En el escándalo mediático, en el parlamentario irresuelto, en el parlamentario que se vende, o en el parlamentario que es complementario, o en el parlamentario que encarna una actitud histriónica. ¿Dónde está el Paraguay? ¿Dónde están los políticos que reciben mensualmente un sueldo del Estado paraguayo? ¿Dónde están los otros servidores públicos? Porque el Paraguay tiene problemas, señores. No nos engañemos. No crean que este crecimiento económico tiene un efecto inmediato de derroche hacia abajo. Ha mejorado tenuemente la situación de una pequeña clase media que se ha extendido. Pero la solución definitiva del Paraguay estamos muy lejos de ello. Por eso le digo, estamos todavía en el punto de partida y todavía no nos estamos direccionando al punto de llegada. ¿Saben qué me parece a mí cuando yo hoy observo y analizo la situación de muchos políticos paraguayos? Tenemos una clase política que, digo yo, prefiere el suicidio a la muerte. La muerte tiene que ver con el proceso biológico. Me muero porque mi proceso biológico termina. Pero el suicidio político quiere decir, no, hasta aquí llegué, estoy en la política, me suicidio políticamente, pero salgo con los bolsillos abultados y salgo reproduciendo a mi clase social, a mi grupo familiar, como privilegiados de ese vínculo vicioso, de esa simbiosis viciosa y distorsionada que existe entre la política y el privilegio. Lastimosamente, en nuestro país, todavía el político prefiere suicidarse, retirarse antes de tiempo, con los bolsillos llenos, con el futuro seguro para él y su otra generación, dándole la espalda a la necesidad del pueblo paraguayo. Es el momento de decirle a la clase política paraguaya, basta ya, tomen el toro por las astas y hagan lo que este país necesita que se haga y dejen de gobernar de acuerdo a sus deseos o de acuerdo a sus preferencias o de acuerdo a su apetencia. Enseguida estamos con el ministro de Educación, hambre cero. Luego con el ingeniero Nelson Cristaldo, criptomoneda.
Estamos en compañía del ministro Luis País Ramírez, amigo, hombre a quien, aparte de tenerle un afecto muy especial, lo admiro, ¿eh? Así que no nos defraude esta noche, pero tampoco no nos defraude como ministro, es más importante. Eso es más importante, Carlos. Bueno, decime una cosa, mi querido Luis. Ya tú te porque sí, claro que sí, Carlos. Que la gente no crea que una confianza de parte mía. A ver, si yo presento en el mundo, Luis, un proyecto que se llama Plan Hambre Cero. Sí. Todo el mundo tiene que salir a tirar bomba, decir, por fin, un plan. O sea, es una idea tan noble, tan generosa, y acá generó polémica. ¿Qué pasó? ¿No se supo comunicar? ¿El proyecto estaba mal elaborado? ¿Se tuvo que corregir? ¿Qué pasó? Contame un poco, porque también repito algo que vos me dijiste acá, pues ya es la tercera vez que está con nosotros, gracias a Dios. Vos me decías que un niño tiene que estar alimentado para poder aprender. Sí, así mismo. Bueno, contanos un poco, ¿qué pasó? Y entre paréntesis, discutimos mucho también con Tommy, el hermano de Carlos, con quien tengo una amistad extraordinaria, y discutíamos mucho esto. Él me decía, con desnutrición y con hambre no hay aprendizaje. No podés aprender. Y cuando las pruebas y los resultados de Paraguay siempre salen en último lugar, hay una zona de pobreza y extrema pobreza que vos hablabas hoy, que se ve muy afectada, y que si no come, si no tiene los nutrientes, si no tiene los alimentos necesarios, es muy difícil que con la pedagogía nomás podamos llegar. Eso inspira la creación del proyecto Hambre Cero, y de poder llegar a todas las escuelas, porque se hace un análisis de lo que han pasado en los últimos 10 años, y solo se llega al 5% de una población de 1.300.000 habitantes, solo al 5%. Entonces, hasta ahora solamente el 5% de los niños tenían alimento. 180 días. 180 días, 5%. 5%. Y con un esfuerzo importante, viendo los que comen un mes, 2 meses, 3 meses, llegamos a un 17%, siendo generoso un 20%. Entonces, de 1.300.000. De 1.300.000 niños y jóvenes, ¿verdad? Entonces, evidentemente había que poner un orden en el sistema, un orden en cómo se estaba realizando el proceso de alimentación, y también tratar de hacer un proyecto que en un corto tiempo nos lleve a los 180 días de clase como mínimo para la mayor cantidad de niños. Y empezando con las zonas de pobreza y extrema pobreza, ¿verdad? Entonces así surge, ese es el marco en el que se da. Y yo creo que después las personas van entendiendo la dimensión que tiene este proyecto. Y conforme va creciendo en su interpretación de la dimensión, aparecen las 1000 interpretaciones que se hicieron sobre el proyecto, y cada uno mirando el proyecto desde su realidad, mirando el proyecto desde su necesidad, mirando el proyecto desde su interpretación, de todos los ámbitos, todos los ámbitos, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde el impacto que puede generar, producir, y decir, bueno, este es un proyecto que realmente, si funciona, vamos a tener un salto importante en materia de educación, pero sobre todo también en materia social, ¿verdad? Porque esto va a contribuir muy fuerte a los otros programas de desarrollo social, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso, y como todo en Paraguay, una vez que se lanza recién, la gente empieza a interiorizarse, a buscar, a darle interpretaciones, fue muy compleja la comunicación, porque no era solo ya comunicar la ley, sino los efectos que la ley tiene en cada uno de los ámbitos y la interpretación que la gente de ese ámbito hacía, y eso complejizó. Pero a ver, hoy, a ver si yo entiendo, salvo que no entiendo por ese criterio de selectividad, Asunción Central y Villa Valle va a estar distribuido directamente por una institución centralizada, y el resto van a ser las gobernaciones. ¿Por qué esa diferencia? El criterio que se usó es porque hay una regionalización, hay un sistema metropolitano que tiene condiciones que no se repiten en otras zonas, que permiten un modelo y que permiten una dinámica de entrega de los alimentos que no existe en otras zonas, por los caminos, por las vías. Entonces, y sobre todo se vio que en la dispersión de 10 años está uno de los problemas. Cuando más disperso era, imagínate, 280 y tantos municipios multiplicado por 5 paquetes de licitación, es incontrolable. Entonces, la idea fue hacer
situación más controlable de la gestión y del manejo y también de la entrega, ¿verdad? Entonces ese fue un poco el criterio. Y ahora, y decime una cosa, siempre hubo mucha, y hablemos con claridad y tenemos que ser un poco crudos en esto, ¿verdad? Para acercarnos a la verdad. Muchos decían que había mucha corrupción en este negocio de los proveedores de alimentos, según se decía, denuncias, además, hay gobernadores que han sido por este tema procesados por malversación de fondos. Te estoy hablando lo que yo leí en los diarios y algunas cosas que uno escucha de pasada en los pasillos. ¿Qué hay de eso? Este sistema, a ver, la descentralización de esto parece que, digamos, de alguna manera prostituyó el sistema y ahora se va a centralizar. ¿Quién me garantiza que lo centralizado va a ser inmune a la corrupción? La ley, porque ahí se ponen algunos elementos que antes no existían. Tres cosas que son fundamentales, pero hay más. Primero, la creación de un Consejo Nacional, que es el consejo que va a entender y va a regular, y va a decir, señores, este es el esquema. Porque antes uno hacía una cosa, el otro hacía otra, uno licitaba de una manera, el otro de otra, uno un tipo de alimento, el otro tipo de alimento, así había una dispersión incontrolable. Lo segundo es el fondo, ¿verdad? Generar un fondo para llegar, porque hay que reconocer, se critica mucho a los municipios, pero tampoco recibían una cantidad de recursos o de dinero suficiente como para poder mantener los 180 días. Entonces, ¿qué hacían? Estaba la escuela de Carlos, la escuela de María, y para que no se enojen, le daban un mes a este, otro mes a este, otro mes a este, y le daba a todos. Cuando que hoy se genera una regla nueva y un criterio nuevo, decir, no, vamos a atender primero las zonas de pobreza, de extrema pobreza como eje, y después vamos viendo. Entonces, primero se va a empezar, eso es importante, en las zonas más vulnerables, extrema pobreza. Sí. Hoy estamos ya identificando 22 distritos que el Ministerio de Desarrollo Social los tiene identificados, que son los distritos más pobres del Paraguay, y vamos a tener una priorización de esos distritos en todo sentido, Vamos a llegar con educación, vamos a llegar con salud, vamos a llegar con alimentación. Y independientemente de eso, el último punto, volviendo a las virtudes de la ley, el último punto que para mí es muy importante, en el artículo 7 habla de que la persona que actúe de alguna manera irregular o malverse los fondos vinculados a la alimentación, va a responder con su patrimonio. Es decir, no es yo fui el intendente, me fui a mi casa, eso ya, no estoy yo en la intendencia, que no. Te va a seguir, vas a responder con tu patrimonio si tuviste una irregularidad. Entonces, la ley crea un marco en base a la experiencia para mejorar las condiciones en todo sentido. Y el último punto es la presencia de un triple esquema de Contraloría. Presencia de la Contraloría a través de una aplicación que la Contraloría está preparando Pero ahora el gobierno, sin embargo, aceptó, a mí me sorprendió mucho eso, Santiago Peña, que las municipalidades o cualquiera pueda saltarse a la Contraloría e ir directamente al Tribunal Contencioso Administrativo. Eso es ambiguo, ¿no? Sí, pero en este caso... pero está en la ley, pero presentan una acción, van a lo contencioso, yo lo juzgo. O sea, ahí la Contraloría fue bypaseada para casi todos los casos. Bueno, en este caso que va a atender con Gobernación y el Ministerio de Desarrollo Social, la ley le introduce a la Contraloría desde el inicio, creando todo un sistema y crea cosas muy interesantes. O sea, que si la mitad del proceso se descubre, se interrumpe, la empresa tiene que ser retirada y se busca el mecanismo ya de suplencia para eso. Es decir, no vamos a esperar como antes esperaban los 5 años, los 4 años y después recién se hacían las... No, ahora la Contraloría tiene la posibilidad de hacer intervenciones en el instante, en el momento, participante, no ex post. Pero es que la Contraloría por Constitución es ex post. Entiendo eso, Carlos, pero en este caso, con la Contraloría estamos diseñando un modelo de intervención ciudadana donde los maestros, directores y alumnos van a ser entrenados en el uso de ciertas aplicaciones para ser los contralores del día a día en una primera capa. Eso genera una información que la Contraloría va a supervisar, va a buscar, va a haber de hecho un criterio, porque una de las cosas, y yo te escuchaba en tu reflexión hoy, y una de las cosas que yo creo que más perjuicio nos hace en la convivencia cotidiana, pues esto que vos decías a nivel macro existe a nivel micro. En una comunidad
el primo, el hermano, el cuñado, están todos vinculados y uno se enoja con el otro y repercute, le hace una denuncia. Así funcionamos. No, va a tener que tener un criterio. No es porque yo me enojé con Carlos que le voy a denunciar. Va a tener que tener un criterio, va a tener que tener un formato, va a tener que tener un modelo, esa Contraloría basada en evidencias y cuestiones científicas. Bueno, Dios quiera que funcione la Contraloría. Otra cuestión. Antes se contrataba a productores locales. Cierto. Hoy, ¿cómo se va a hacer? De la misma naturaleza y forma. Es decir, se prevé un porcentaje para contratar, de hecho, a productores locales, porque hay comunidades en que si eso no se hace, no se puede sostener. Claro, puede haber no hay caminos, no hay infraestructura, ¿verdad? Entonces todavía hay que gestionar esa infra. Mientras tanto, se va a fortalecer esa agricultura familiar, campesina, se quiere contar, imagínate, por eso decía una ley tan noble, decías vos, no solo porque damos de comer, sino porque genera una dinámica económica en la población. Imagínate que hay localidades, por dar un ejemplo nomás, que se lleva fruta de Asunción, y cuando la fruta llega a la localidad está toda podrida, o llega y la escuela no tiene condiciones y en una semana eso está todo podrido, ¿verdad? Entonces hay que ver en la zona, hay que fortalecer lo que la zona produce. Pero hubo mucha corrupción en todo este tema entonces. Y los informes de la Contraloría de 10 años dicen eso. No es un invento mío ni de Carlos. O sea, lo que se informó. Eso es lo que se informó, eso es lo que se vio, que existieron muchas irregularidades, situaciones no claras, rendiciones no adecuadas, es decir, hubo de todo. Y también hay que reconocer, hay gente que hizo muy bien su trabajo, y hay gobernaciones y municipios que lo han hecho muy bien. Es más, este año, ya antes de empezar, yo estuve en 3 gobernaciones donde ya cubren 180 días de alimentación, ¿verdad? O sea, hay gente que se puso las pilas y ordenó y ahí está un poco funcionando eso bastante apropiadamente, digamos. ¿Va a cubrirse el desayuno, el almuerzo y la merienda o solamente el almuerzo? Ese es un punto clave, Carlos, porque mucho se discutió y se dijo, esa es una actividad que está regulada por dos principios, el INAN y el Ministerio de Salud, con un grupo de nutricionistas que trabajan en conjunto con el Ministerio de Educación y ahora con el Ministerio de Salud, las van a determinar en qué zonas se necesita desayuno, almuerzo, merienda, en qué zonas desayuno, en qué zonas almuerzo. Eso va a depender mucho de la zona. Y ahí hay un tema que es clave, no en Paraguay. El tema de la alimentación escolar tiene situaciones comunes en el mundo. ¿Por qué? Porque el desperdicio es una de las cuestiones que hay que trabajar. ¿En qué sentido? Nunca al colegio van 100% de los alumnos. Claro. Siempre hay un límite de ausencia más o menos entre un 5 o 15%. Sí, en la época de fiebre. Entonces voy a decir, exactamente. Entonces voy a decir, yo tengo 100 alumnos y hoy vinieron 80. ¿Qué hago con los 20? Que algo tengo que hacer con esos 20, de alguna manera tengo que ver cómo reorganizamos todo eso, ¿verdad? Entonces, hay temas que son muy puntuales que tienen que ser tratados en ese consejo y que tenemos que buscar soluciones para cada una de las cosas. Ahora, ¿el niño llega a la escuela y va a desayunar o no? En muchos casos sí. En muchos no. En muchos casos sí, en otros no. Y a eso iba. Hay algunos casos, y decía, no todos tienen que, pero hay familias que eligen, por ejemplo, que su hijo no coma en la escuela. Hay chicos que en el recreo han comprado en la cantina, eso pasa más en Asunción y en algunas cabeceras departamentales, ¿verdad? Hay que reconocer. Pero es un número importante de gente que no come en la escuela, prefiere no comer, prefiere comprar algo en la cantina y ya a veces comen como a media mañana y no quieren almorzar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas situaciones tenemos que entender y ver dónde es importante el desayuno y ver dónde es importante el almuerzo y cuál es esa combinatoria de alimentación que se necesita y se requiere. Porque aquí también hay que decir algo, Carlos, y esto hablábamos muchísimo con Tommy, y me decía, no toda la alimentación, no todo lo que lleva a la boca te alimenta. Hay mucho que uno ingiere que no es finalmente alimento. Y me decía, observa cómo creció la obesidad infantil en el Paraguay. Observa, mira. Se está comiendo mal. Se está comiendo mal. ¿Y ustedes van a tener un plan nutricional para eso? Así mismo. Hoy en este momento hay 150 menús. Quiere decir que casi no se repite en 150 días los menús con los componentes nutricionales que son necesarios, que tenemos que además generar toda una educación. Estuve en una comunidad
estaba la ensalada, nadie come la ensalada, Carlos. No se come, Ni los profesores no comen la ensalada, no. ni los que estábamos ahí, no. No, entonces paramos y decimos, no, hicimos un juego, comenzamos y los chicos comieron la ensalada. Pero si vos no tomás eso de una perspectiva educativa... a los niños hay que darle pedagogía totalmente dietética, que aprendan a comer. Hay que educar. Es muy monocolor la alimentación paraguaya. Sí. Carne, mandioca, chipa... Sí. Cosas que hacen daño. Tenemos que aprender y eso es también... Y aumentó la obesidad infantil. Sí, aumentó. Aumentó con cifras que son bastante alarmantes. Te quiero hacer otra pregunta un poco más. ¿Qué pasó con todo? A ver, ¿esto cuesta cuántos millones al año le hago? Mira, yo creo que esto es inversión, no es gasto. Sí. ¿Cuánto le va a costar al Estado? Y yo creo que estamos hoy en el análisis para esta primera etapa de 300... y poquitos millones. Pero para cubrir 1.300.000, digamos, cuando el programa se desarrolla, se desplace, tenga penetración, si es que se consolida. Sí, y hoy existe esa complejidad de saber dónde se va a poner almuerzo, desayuno. Una vez que se tenga ese criterio, vamos a tener un número exacto, pero yo creo que están en el orden de los 450 millones de dólares. O sea, en todo caso es o desayuno o almuerzo, pero no... En algunos casos los dos. Sí. Los dos. Sí. ¿Cuál es el criterio? Y el criterio es las zonas que necesitan más nutrición, los chicos, una mejor nutrición. La extrema pobreza. El periodo es muy largo entre el almuerzo, a veces se van a la casa, no cenan, no comen, ¿verdad? Entonces necesitan arrancar con un desayuno y después cargar al mediodía los nutrientes que son necesarios, ¿verdad? 400 millones. ¿Qué pasó con el Fonacide? El Fonacide, y ahí es muy importante porque ahí se pensó que, y toda ley, Carlos, vos sabés muy bien, es mira para adelante, no mira para atrás. Entonces la gente pensó que porque estaban en el Fonacide, los recursos que están en el Fonacide y que tienen que ver con financiación, sobre todo de proyectos, concretamente en el FEI, iban a ser desfinanciados. Y eso no es así. Lo hemos repetido muchísimas veces. Los proyectos, y fíjate vos, uno de los problemas que tenemos en la gestión pública, entre paréntesis, hay muchos, pero uno de los problemas es la escasa capacidad de gestión. 800 millones de dólares existían para los 23 proyectos. En 11 años se ejecutó la mitad, no. Está la otra mitad guardada en un fideicomiso, es decir, en un sistema fiduciario donde no se puede usar ese recurso para otra cosa, sino para aquello para lo cual fue concebido. O sea que tenemos al ritmo que venimos otros 10 años más de inversión. Ahora te quiero hacer una pregunta. Si no hubiera fondos, en economía, como decía Samuelson, hay que escoger entre producir mantequilla, o sea, alimentación, o cañones. ¿En qué nos quedamos? ¿Priorizamos hambre cero o priorizamos las actividades del Fonacide? Si es que estamos en una situación fiscal que el Paraguay es muy vulnerable fiscalmente. El endeudamiento externo nos está salvando. Hablando con claridad. Mira, yo creo que ahí falta un eslaboncito y te voy a poner con ejemplo. Mejoramos la eficiencia del gasto. Nosotros llegamos al Ministerio de Educación en mes de agosto. En octubre, a finales de octubre, estábamos pagando con un presupuesto que no hicimos 4 años de atraso de deuda por permiso de maternidad en 2 meses. ¿Qué hicimos? Una gestión más eficiente. Mejoramos la gestión. Lo que quiero decir con esto son 2 cosas. Hay muchos recursos que todavía podemos nosotros tener mejorando la calidad de la gestión. Podemos hacer rendir mucho más el recurso que hay. Y creo que eso nos falta ensayar en todas las modalidades y ahora hay ciertos... La ministra de Salud contaba el ahorro, por ejemplo, que se tuvo con las compras. Es decir, podemos ser más eficaces, más eficientes y hacer más con lo que tenemos. Esa es una premisa fundamental. Pero después, si habría que optar, y yo creo que la alimentación es clave, pero tampoco es generalizado. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Hay zonas donde la alimentación es definitiva. Zona de pobreza y extrema pobreza. Tenemos que elegir, tenemos que partir por ahí. No quiere decir que no vamos a llegar a lo otro, pero en un caso de crisis como vos proponés, yo creo que no podemos dejar de apuntalar la zona de pobreza, extrema pobreza, por lo menos por 4 o 5 años hasta sostener y levantar. Y después sí, ya empezar con otro tipo. Se me va el tiempo.
arancel cero, los universitarios van a mantener eso. Claro, eso es así. ¿De dónde va a salir el dinero? El dinero hoy... No sos ministro de Economía o... No, sos pero... Fernández Valdovino, no te pregunto... Pero el dinero está ahí en la cuenta, es un fideicomiso, el recurso está ahí, tenemos por lo menos para adelante 8 años, pero además se han conseguido cosas muy interesantes, porque la gente pensaba que el FEI era una fuente más segura que fuente 10, y la verdad que no, porque es una fuente variable, que depende de la venta de la energía, etcétera, etcétera, y de la compensación. Y de muchos otros factores. Sin embargo, en la fuente 10 forma parte, y esto a lo mejor algún día tenemos que analizar. Yo soy fanático de que los proyectos que se empiezan con fondos de cualquier índole pasen a programas. El programa, si es bueno, el ministerio tiene que asumir un programa de primera infancia, el programa de los investigadores, y tiene que tener financiación permanente. No puede estar producto de un proyecto que empieza, que termina, o que puede venir o que puede no venir, porque si no, no somos serios. Bueno, mira, nos tenemos que ir. En primer lugar, Luis, mi admiración, mi confianza. Vos sos un tipo que desperta mi confianza. Y en algo coincido contigo, no te animaste a decir del todo. En la sociedad que los paraguayos tenemos que construir, los únicos privilegiados tienen que ser los niños. Interesante. Sí, niños y sobre todo esas zonas donde necesitamos apuntar. Pero tienen que ser privilegiados. Yo estoy de acuerdo. El único privilegio legítimo es el de los niños. Sí. Te agradezco, hermano. Gracias, Carlos. Hay dolores. Bueno, seguimos mirando lejos. Un tema que de repente nos cuesta todo entender. Criptomoneda. Me recuerda algo de Superman, que había algo con cripto, no sé si era un perro, una cosa así, fantástica, ficción planetaria, el universo. Y es un medio de pago, una moneda como el guaraní y el dólar. Yo la verdad que no lo entiendo, así que le traje acá a un experto, un ingeniero. Él no es economista, también habrá estudiado economía y conoce de economía, pero su fuerte es definitivamente ahora la criptomoneda y los problemas de electricidad. Lo habrán escuchado, lo habrán leído, hablando de Itaipú, hablando del Andes, hablando de los temas eléctricos. Pues vamos a hablar de moneda y después también de la Andes y de las criptomonedas. Ingeniero Nelson Cristaldo, ¿cómo te va, mi querido Nelson? ¿Cuánto tiempo no te veía? Muy contento de estar acá contigo, con tu audiencia, doctor. ¿Ah? Seguí siempre jodido. Rebelde. Era. Crítico. Crítico. Bueno, decime, explícame. Yo no entiendo qué son las criptomonedas. Criptomonedas, para ponerle en términos muy sencillos, es dinero digital. Algunas de ellas, ¿cierto? Otras son depósitos de valor, otras son contratos inteligentes. Y hay cientos de criptomonedas con distintas funciones y aplicaciones. La más famosa de todas, Bitcoin, ¿sí? Que, para ponerle en términos muy sencillos, es propiedad digital. Así de sencillo. Y, déjame entender. a ver. Yo quiero comprar un terreno, o una casa, un auto, Ok. una camisa. Me voy y me piden tarjeta de crédito. O si no, me piden, si no tenés dinero, un narco, tiene que, del cash, del dinero efectivo, tiene que pagar. ¿Qué valor tiene? ¿Cómo pago con criptomoneda un terreno, una casa, una...? Doctor, depende de en qué lugar del mundo vivís, ¿cierto? Hay lugares en el mundo, en Miami vos te vas y quitas del cajero, pedís cripto, quitas dinero o simplemente pagás. ¿Por qué? ¿Son monedas? ¿Son papel? ¿Son billetes? ¿Son cartas de naipes? No, dinero digital. Así como vos tenés, vos me decís hoy día, mi dinero es digital, sí, tu dinero es digital. Vos tenés tu cuenta de banco, abrir, hay un número, sí. ¿Cierto? Muy poco usamos ya el dinero fiat, el cheque. El cash, el cheque es del siglo pasado, ¿cierto? Entonces... Tampoco no venga acá a hacerte el juego, Pero, ¿a qué quiero llegar? Hoy prácticamente todo el dinero está digitalizado, ¿sí? Vos podés hacer una transferencia a otros países, podés comprar con tu tarjeta de crédito. Entonces, la función del cripto es un poco distinto, es darle la mayor seguridad, ¿cierto? La mayor cantidad de estos criptos son totalmente descentralizados, en el sentido de que no hay un Estado o un banco central detrás de ellos. Es simplemente la utilización de los individuos que se encuentran. Ahora, correcto. Que si yo y vos nos ponemos de acuerdo en darle valor a esta moneda.
Correcto. O sea, no es como el guaraní que tiene el respaldo de la economía paraguaya. Digo el guaraní, que es nuestra moneda, o el dólar, que tiene el respaldo del poderío norteamericano. Correcto. Que es la moneda de reserva todavía consagrada a nivel universal. Esto es confianza. Es confianza. O sea, pero no todo el mundo acepta criptomonedas. No todo el mundo acepta criptomonedas. ¿En qué círculo se mueve la criptomoneda? Es cuestión, doctor, y hoy día, hace 3 meses atrás, el gobierno americano, el órgano regulador del sistema financiero, le dio a 13 fondos de inversión la posibilidad de emitir ETFs, que son el papel, es decir, un ETF del oro, vos no compras oro, vos compras ETF del oro, ¿cierto? Que representa un kilo o un porcentaje del oro. Comenzó a emitir ETFs de Bitcoin. Y en 3 meses, desde enero hasta hoy, solo uno de los fondos, que es BlackRock, el fondo de inversiones más grande del mundo, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, ya compró hasta hace unos días atrás cerca de 17.000 millones de dólares para sus inversionistas. ¿Qué ocurre? El gobierno americano, es decir, los Estados Unidos, está teniendo un problema inmenso de inflación, ¿sí? La deuda americana crece a un ritmo demasiado acelerado. Sí. Estamos hablando de $1 trillón cada 90 días, una cosa así. Entonces, ¿qué ocurre con los americanos? Dicen, ¿cómo me protejo de la inflación? ¿Cómo me protejo de que mi moneda va cayendo en su valor? Y puede comprar oro o puede comprar Bitcoin. Esas son las dos formas hoy día de... ¿O acciones? No, porque al final y al cabo, mira, el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y el índice, realmente no tuvo muy buen performance estos últimos años, ¿cierto? O sea, no tuvo mucha ganancia. Correcto. Eso refleja también la situación económica norteamericana. Norteamericana, correcto. Pero entonces, si uno quiere realmente protegerse y está mirando cómo está la demanda de esta moneda en particular, no está ni siquiera bien decirle que es una moneda al Bitcoin. El Bitcoin, así como te digo, es propiedad digital. ¿Sí? O sea, es tuya, mía, y nos ponemos de acuerdo vos me pagas en Bitcoin, yo en Bitcoin. O me pagas con huevo, con piedra o con lo que vos quieras. Correcto. Nos ponemos de acuerdo. El oro tiene un valor. Más allá del valor intrínseco que tiene el oro como mineral, decimos, esta es una moneda, es una reserva y tiene un valor monetario que se... Sí, absolutamente. Así es. De hecho, el Bitcoin... Era como era el oro en su época, cuando no había un Estado. Así mismo. Que tenía un valor en sí mismo. De hecho, el Bitcoin hoy es el mejor asset, el que tiene mejor performance dentro del sistema financiero, ¿cierto? Mucho mejor que el oro. Y creo yo, doctor, que los millennials estarían mucho más, ¿cómo se dice? Estarían prefiriendo mucho más comprar Bitcoin o comprar criptomonedas que comprar oro. Bueno, esto vamos a verlo en el futuro, cómo funciona esto, pero vamos a ponerlo concreto, cómo nos afecta a nosotros, porque aquí en Paraguay no se usa Bitcoin como medio de pago. No se usa. No se usa, pero sin embargo se produce mucha moneda. Y eso quiero que me explique. ¿Por qué se instalan las fábricas en el Paraguay, en primer término, que hacen esta moneda digital? A ver, es sencillo, ¿no? Sí. Una de las características de las mineradoras de Bitcoin, ¿cierto? ¿Por qué son mineradoras? Porque se le compara a un mineral. A un mineral. A la plata. Al oro. Al oro. Por eso se llama mineradora. Correcto. Aunque sea digital. Aunque sea digital. Es el oro digital, así de sencillo. Y una de las características es que para resolver la ecuación de estas máquinas requieren de demasiada energía, ¿cierto? Y cada vez más. Entonces, el Paraguay, teniendo una vasta cantidad de energía barata, es un lugar, es un paraíso para las mineras, que ya vinieron a instalarse hace muchos años atrás, pequeñas, y finalmente la ANDE se dio cuenta que había un gran consumo. Dijo, bueno, voy a ajustar mis tarifas para este tipo de consumo. Y muy interesantemente, Félix Sosa, presidente de la ANDE, el actual presidente de la ANDE, que ya estaba en el periodo anterior, firmó una cantidad de contratos que fueron básicamente un experimento, ¿sí? Ellos determinaron una tarifa, hay unos cuantos
ingenieros ahí muy buenos en la ANDE que dijeron, vamos a ponerle una tarifa en el cual pueda competir con el mundo, porque criptominería se hace en los lugares como Canadá, Texas, ¿cierto? Algunos también puede ser energía solar. ¿Perdón? ¿Se puede utilizar energía solar para hacer? Sí, se puede utilizar. Claro, no era 24 horas al día, no, claro, pero puedes, digamos, un combinado. Canadá es muy parecido a nosotros porque es hidroeléctrico. Correcto. O sea, lo importante, energía firme 24 horas. Energía firme, energía barata. 175 días al año. Si es posible, energía verde. Energía verde, claro. Correcto. Entonces, ellos, la ANDE, en su experimento, creó una tarifa muy interesante, muy única. Y que le dio, creo yo, es uno de los hitos más importantes del año pasado, es la creación de esta tarifa. ¿Por qué? Porque las empresas que vinieron a firmar estos contratos son empresas americanas, chinas, canadienses, suizas y las pequeñas empresas paraguayas, ¿cierto?, que están en media tensión. Pero los grandes bloques que se compraron son de empresas internacionales. Ahora, ¿qué ocurre? Esa energía, esos bloques de energía que se vendieron, no es energía que la ANDE contrató para el Paraguay, para nuestro consumo. Es energía que la ANDE le compra a Itaipú. Que la ANDE le compra a Itaipú, pero era energía paraguaya. Que iba a Brasil. Que iba a Brasil. A un precio más barato. Claro, a $10 el megavatio hora. ¿Y ahora cuánto está? La tarifa que creó la ANDE. Un poco, para que la gente, yo entiendo, yo no entiendo, por eso te pido que me explique. La energía que la ANDE... La excedente. Energía excedente. Que la energía excedente, no la que, claro. La energía excedente que se produce de más. Se le vendía a Brasil. No la que se produce más. La excedente es la que le estamos cediendo al Brasil porque no podemos consumir. Correcto. Nosotros no consumimos, entonces le cedemos a Brasil. Pero es que, digamos, es la excedente en el sentido que se produce más lo que estaba originalmente planificado dentro del tratado. Por eso se le llama una energía extra que viene a lo que nominalmente puede producir la Itaipú. No, vos estás hablando de la superior a la garantizada. Déjame ver. Nosotros le vendíamos a 10 a Brasil. Correcto. ¿A cuánto le vendemos a las Bitcoin? A 40 más IVA. O sea, $40, o sea, $30 más. Contra la cesión, ¿verdad? Contra la cesión. Correcto. Bueno, la cesión es 10 más. Más el costo. Más el menos entonces. Correcto. No es 30 entonces. No. Claro, la sesión es 10 megas más la compensación que nos pagan los brasileños, que en nuestra época triplicamos el factor multiplicador. Se fue a 10. Correcto. Y se fue a 10, de 3 a 10. De 3 a 10. Bueno, entonces, ¿qué ocurre, doctor? La importancia de esto, la importancia de la tarifa que la ANDE determinó en este experimento de Félix Sosa, es tan importante. ¿Por qué? Porque es el nuevo parámetro, nos da un parámetro de cuál es el valor de mercado de nuestra energía a nivel internacional. Es decir, si el Brasil quiere comprar energía de Paraguay, tiene que pagar igual o más de $40 más IVA. Si hoy, vos te acordás que en tu época el costo de Itaipú estaba en el orden de 22.6 el kilovatio mes. Correcto, hasta hace poco que se pagó toda la deuda. Ahora vino a 16. Ahora bajó. Se va a quedar a 16. Ya cayó a 16.7. Y se va a quedar en 16. Posiblemente se quede, ojalá baje más, baje el costo del anexo C. ¿Por qué? Porque a $16 el kilovatio mes, eso cuando uno habla del bloque para cripto, en energía, si traducís kilovatio mes a energía, megavatio hora, está en el orden de $23. Es decir, ANDE compra a 23 y vende a 40 más IVA. Imagínate la ganancia. Esos 17... Está ganando $17. $17. Porque el IVA va al fisco. Correcto. Y gana el fisco también. Gana el fisco. En el caso de venderla a Brasil, ¿qué gana el fisco? Nada. Es decir, entra... no, va directamente al fisco el dinero. Correcto. A Fonacide. A Fonacide. Bueno, ¿qué ocurre? Este $17 representa, o esos $17 es por cada megavatio, por cada hora que le vendemos. Como criptominería consume las 24 horas, los 30 días del mes, entonces vos tenés que multiplicar $17 por 24 horas, por 30 días, por 12 meses,
por la cantidad ¿Cuánto total. le entra a la ANDE? No, déjame preguntar, porque yo no entiendo. Y la gente, estos son temas complejos. Sí, sí. Si le vendiéramos la energía excedente al Brasil, ¿cuánto entraría a Itaipú? Por la misma cantidad. Por la misma cantidad, el bloque que vos me estás hablando, ¿cuánto le entraría? El costo más $10 para nosotros. ¿Y cuánto sería? El costo se queda para Itaipú. Para Itaipú, $10. $10 para nosotros. ¿Y cuánto? No tenés el... No, y la diferencia es $10 contra 17. Entonces quiere decir que le entra cuántos millones de dólares anuales le dejan las criptos legales, porque hay unas criptos ilegales. Sí, las claro. legales, ¿cuánto le dejan a la ANDE? El año que viene va a quedar en $100 millones. Un extra que va a tener la ANDE. Correcto. $100 millones de ganancia. De ganancia. No de facturación. De ganancia. Y para el 2025 se va a duplicar por la misma cantidad de empresas que ya firmaron. No estamos hablando de nuevas empresas. Y estamos hablando de 600, el total de los contratos para la ANDE fueron 680 megavatios, una cosa así. Que son estas 45, 50 empresas que firmaron, de las cuales solo 5 son grandes, el resto son pequeñas empresas. Y uno dice, pucha, esa es una turbina. Tenemos 10. Y eso te quiero hacer una pregunta. ¿Vos crees, después del censo, que de casi 8 millones bajamos a 6 millones 100 mil, que la cuenta grande del principal consumidor es el aire acondicionado? Usuario doméstico. El uso doméstico, en determinadas horas pico. ¿Vos pensás que nosotros los paraguayos, pues le he escuchado muchas veces a técnicos decir, vamos a tener que contratar toda la potencia de Itaipú? La pregunta, ¿vos crees que todos nosotros los paraguayos, con la biomasa, con que también se está produciendo mucho, vamos a tener capacidad, y si hay aire acondicionado que reducen o ahorran la capacidad de ventilar, consumen menos energía? ¿Vos crees que nosotros los paraguayos, es un dilema eso, de cifrar, vamos a poder consumir toda la energía que tenemos o no? ¿Cómo lo hago? Más allá de la cripto, quítame Claro. No, en términos de energía va a ser muy difícil que consumamos todo, ni posterior al 2030. Ahora, en términos de potencia, vamos a tener que contratar todo. a ciertas horas, es decir, en el 2030, posiblemente por 3 horas a la noche, vamos a consumir. Y a la siesta, ¿verdad? Y a la siesta, claro, al mediodía y a la noche, por 3 horas máximo, los días de mayor calor, 45 grados. Sí, como pasaron ahora en marzo. Correcto. Durante esas 3 horas vamos a tener que contratar posiblemente toda la capacidad. potencia. Correcto. Pero 2 horas después bajó. ¿Cierto? Es decir, en términos de energía, acordate que el termo es la potencia. El agua es la energía. Nosotros tenemos un gran termo, pero la energía usamos muy poco, ¿cierto? En algunos momentos el termo está lleno, 2 o 3 horas. Después el termo Ahora, ¿cuántos puestos? Porque todo esto es muy lindo, o sea, esto es un negocio cerrado. Así yo me metí de lleno. Pero ¿cuántos puestos de trabajo genera todo esto? A ver, doctor, te voy a dar... No, con sinceridad nomás. Mira que yo te hacía una cosa. Sí. Yo tengo la película clara. No creo que la criptomoneda sea el futuro del industrialismo paraguayo. Lo que sí creo que en un momento de crisis de la ANDE yo vendería más cara la energía que más barata. Eso está elemental. No, y elemental. 100% de acuerdo. Absolutamente. Ahora veamos nomás los otros efectos que tiene. Es que hay una idea, yo creo, doctor, una idea que muchos políticos tienen de que la industrialización, prefieren industrias a criptominería, etcétera, ¿cierto? Es una discusión. Las industrias, ¿por qué no vienen? Si energía barata tenemos hace 20, 25 años. No vinieron. Acá no está Volkswagen haciendo, ¿cierto? Una gran industria y dando empleo a mil personas. No existe. Nunca, y no va a venir. Es más, si viene hoy día, eso está todo automatizado y hay robótica. Hoy día con inteligencia artificial, olvídate de la industria de 1950, donde habían cientos de personas en una sola industria automovilística. Sí, pero automovilística no es negra, estamos de acuerdo. Industria. A ver, doctor, la pregunta es, más allá más allá de la parte monetaria que estamos de acuerdo, que la ANDE gane. No podemos hacer que pierda la ANDE. Que le venda más barato a Brasil o le venda más caro a la cripto, el negocio elemental. Claro. No responde en el sentido común, te dice. Ahora, la pregunta es, ¿qué otros efectos colaterales tiene esto favorable al país? Sí. Te doy un ejemplo que es el número, 100 megavatios es el bloque
digamos, estándar que la ANDE firma con las grandes empresas mineras, ¿sí? 100 megavatios. Esos 100 megavatios, para que vos tengas una idea, tienen que salir de alguna subestación de la ANDE. Solamente el costo de la empresa para salir de la subestación de la ANDE tiene que mejorar la subestación de la ANDE. Está en el orden de 1 o 2 millones de dólares para mejorar, que le deja la ANDE. Eso es una mejora en la ANDE, se terminó. Tiene que invertir. Si no, la ANDE no le puede dar. O si no, la ANDE no le puede dar. Claro. Tiene que invertir en su propia línea de transmisión y su propia subestación. Eso significa entre 15 y 20 millones de dólares de inversión directa en este país. ¿Qué significa eso? Entonces, englobame, ¿cuánto fue la inversión directa a la cripto? Ahora mismo. Para cada 100 millones va a ser. No, para cada 100 megavatios. No, para en total, ¿cuánto se invirtió? Si tener consolidado. No, yo no tengo. Pero para cada 100 megavatios, vos tenés que invertir 15 o 20 millones en subestación y otros 10 millones en infraestructura. O sea, 25 millones. 25 millones es directo, es decir, vamos a ver. Correcto. Pues si no, yo me mareo. Esto es más metafísico para mí. O sea, 15 millones para la subestación y 10 para la fábrica, llamémosla. 10 para la instalación. Para las instalaciones. Bueno, correcto. Estamos hablando de 25 cada megawatt. No, o sea, cada 100 megawatts. O sea, bueno, y tenemos más de 600 megawatts. O sea, quiere decir que se invirtieron más de 600. O se va a invertir, claro, porque en el 2025 terminan de invertir todo, ¿cierto? O sea, entonces estamos hablando de 25 por 6, estamos hablando de una inversión, porque eso están buenos con los números. A ver, 25 por 6 son 60, más 120, 145 millones de dólares más o menos. Esa es la inversión directa. Correcto. La inversión directa. 150. 150. Correcto. Con una máquina. Entonces, yo con la cabeza. Me dijiste viejo antes de entrar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, doctor? Estamos hablando de 150 millones de inversión. De inversión. Eso es inversión en ingeniería, inversión en civil, ¿cierto? Obras civiles. Estamos hablando de que para cada 100 megavatios, por lo menos, las empresas, vos acá tenés 3 o 4 empresas, fábricas, industria local paraguaya, de transformadores, ¿sí? Sí. Por lo menos tienen que firmar un contrato de 2 millones de dólares para cada una. Doctor, ninguna de nuestras 3 fábricas principales puede abastecer 100 megavatios. Bueno, te tengo que dar otra pregunta. Sí. Decime, siempre hablamos cuando estábamos trabajando juntos, la pérdida de 25% que tiene la ANDE por la transmisión. Correcto. En este caso, las conexiones clandestinas, pues hay un 25% de las que están acá son clandestinas. Te pregunto, ¿eso se cuelgan y siguen pirateando ahí? ¿Cómo se hace eso? Cortito, porque no tengo mucho tiempo. Doctor, acá el hurto de energía, ¿cierto? Es así mismo como estás diciendo. Hay una pérdida que es natural. No, la pérdida no. 25%. Correcto. Este se añade a eso. El que se añade a eso, ¿cuánto es con esta empresa de cripto? ¿O se reduce cuando están todas formalizadas con la subestación y la instalación? No. Las que están formalizadas forman parte simplemente del sistema, no añaden a la pérdida, ¿sí? Porque está previsto en la ANDE. Las que sí están robando, ¿cierto? Le generan un costo no solo en pérdida, sino estamos hablando de un costo multimillonario a la ANDE, porque tiene que comprar de Itaipú, ¿cierto? Y se pierde, desaparece. Bueno, no tenemos que... Esa mafia que hay en la criptomoneda, ¿está protegida por políticos? Por la Fiscalía. ¿Por la Fiscalía? Por la Fiscalía. Hay 60 denuncias de la ANDE. ¿Por la Fiscalía? Por la Fiscalía. 60 denuncias y no hay un solo convicto. Bueno, es cierto, por el año 2023 hubo una intervención de la Fiscalía que acompañó. Una, tenés razón. No, todas. En el 2023, sí, claro. Sí, tenés razón. Esperemos que la Fiscalía siga mejorando. Nelson, un placer de verte. Igualmente, siempre doctor. Polémico, pero me gusta que siempre digas lo que pensás. Gracias, doctor. Nos contés tus pensamientos. Un gusto siempre. Volvemos el martes que viene, como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.